buenos días. Lunes 11 de abril de 2022, el podcast electoral, una semana más, analizando, observando lo que ocurre en nuestro país en todo este periodo, junto a Darío Paya y Pepe Out, como cada lunes. Hoy nos toca partir con Pepe. Lo que se observa, Pepe, ayer, la semana pasada hablábamos de estas encuestas que coincidían, ¿no? Tres encuestas que decían que el rechazo parecía estar con más posibilidades que el apruebo, con una leve superioridad allí. Ayer vuelve a salir la encuesta CADEM y pareciera mantener esa tendencia. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás mirando el clima de opinión pública, Pepe? Bueno, así como estuvo relativamente estancado en 55-45 a favor del apruebo, parece haberse estancado de nuevo en 52-48 a favor del rechazo. Lo que pareciera es que hay un contingente muy relevante de personas esperando cómo se plantea el texto final, el texto global, y el contenido de la campaña, porque además hace una pregunta bien interesante. Algunos invocarán manipulación, en fin, pero incorpora una hipotética pregunta sobre una tercera opción, por supuesto, completamente Que no viable, existe. pero lo que muestra esa tercera opción, que es que la tercera opción dice, bueno, que el Congreso le proponga un nuevo texto a la brevedad para ser plebiscitado a la gente. Y esa alternativa consigue 38%, es decir, más que el apruebo duro, llamémosle así, y más que el rechazo duro, que es prácticamente el mismo, 23%, que el rechazo del plebiscito del 25 de octubre. Lo que, lo que, lo que nos dice que si la campaña se plantea en términos de la nueva constitución, por mala que sea, como diría nuestro presidente, y la constitución vigente, va a ganar el apruebo. Y en cambio, el dilema logra plantearse desde el punto de vista comunicacional como el texto que proponen versus otro camino constituyente, va a ganar el rechazo. Eso es lo que yo concluyo de allí. Ahora, paralelamente a esto, la encuesta muestra lo que veníamos diciendo hace rato, que la luna de miel ha sido brevísima, más corta incluso que lo previsto, y que el comportamiento del apoyo a Boric ha sido distinto al de los tres presidentes anteriores, que en el primer mes todos o se mantenían o subían y sin elevarse significativamente el rechazo. Y en el caso de Gabriel Boric, baja levemente la aprobación, pero sube significativamente el rechazo. Sin embargo, mantienen una valoración positiva significativa a los principales ministros, a excepción, por supuesto, de la que cae, y cae por primera vez un ministro, y esto es muy significativo, cae en el sentido de que el rechazo pasa a superar su aprobación, que es el caso de Isquia Siches después de los luctuosos sucesos. Claro. Y eso muestra que, bueno, la razón fundamental por la que había sido incorporada al gabinete desaparece, o al menos se debilita de manera muy profunda, ¿ah? Lo que nos hace pensar que luego de los esfuerzos de reforzamiento que vendrán ahora seguramente, ahora el reforzamiento tiene cara de reemplazo, tiene cara de aislamiento, tiene cara de minusvaloración, tiene cara de pérdida de protagonismo finalmente. Cuando a un ministro del Interior, una ministra del Interior, tú tienes que ir a reforzarla, significa que entró en el bandejón de salida en la práctica. Es decir, es muy previsible que después del plebiscito, es decir, en septiembre, en el primer cambio de gabinete, que de todas maneras va a venir allí, eh, vuelva a su origen, ¿ah? Es decir, se haga cargo de salud. No la veo saliendo del gabinete tampoco. Eh, Eso es básicamente lo que yo leo en Sí. términos En, globales en de términos la, de opinión pública. de la encuesta. Darío, la misma pregunta inicial. ¿Cómo estás viendo la opinión pública? ¿Sigue igual? ¿Hay cambios? Mira, a lo que dice Pepe yo le agregaría un par de cosas puntuales, porque
creo que es bastante nítido de lo que están mostrando y no hay mayores recovecos y no hay que darse más a las vueltas. Yo sí agregaría una cosa que es una constante, con pocas excepciones a lo largo de las décadas incluso, que es una caída de la aprobación de los gobiernos, los partidos, los políticos, las instituciones. Otoño es una época dura, ¿eh? Otoño-invierno. Es una oscilación que muestra la encuesta cuando tú las miras desde lejos. Son muy pocas las excepciones. Las pocas excepciones han solido ser en los primeros años de los gobiernos, primer año de gobierno, pero esa tendencia estacional, yo creo que también se va a empezar a manifestar en las próximas semanas y claro, alguien va a poder, así como cuando teníamos IPC, entre comillas, normales, antes de esta espiral inflacionaria que nos amenaza ahora, siempre se decía, no, es que es un problema estacional de las papas, un problema estacional. Para explicar el IPC, bueno, efectivamente en las encuestas también hay cosas estacionales, y son malas noticias para el gobierno. Otra cosa que creo que vale la pena apuntar, esto a raíz de un comentario que le escuché a alguien el otro día y decía, no, pero está bien, hay un 44, tomemos los números, los últimos números de CADEM como referencia, hay 44 por el rechazo, 89 por el apruebo, faltan muchos por decidirse, esos números van a cambiar mucho. Ojo, si uno va y mira, 44, por decir algo obvio, 44, 89 sumo 83, ¿no es cierto? Son las opiniones de las que da cuenta CADEM. Si uno va a ver la misma encuesta CADEM, la pregunta presidencial, 3 semanas antes de la elección presidencial Boric-Kast, la suma era 85. O sea, en el fondo lo que están opinando son los que suelen emitir opinión el día de la elección. Ese número no cambia mucho. Incluso fui a ver un número previo a la primera vuelta, cuando había media docena de candidatos, y la suma era 86, 87, fluctuaba toda la semana. De manera que cuando tú tienes un 83% de los que se enfrentan a la encuesta dando una opinión, manifestando, ese es un cuerpo, es una representación de un cuerpo electoral normal bastante completo. Por supuesto que queda la duda de cuánta gente que no ha votado, que no ha participado en procesos anteriores lo vaya a hacer en esta oportunidad, dado que se ha acordado mágicamente llamarle a este plebiscito de salida obligatorio, en circunstancias que obligatorio no tiene nada, ¿no? Podríamos ponerle varios calificativos más que son imaginarios, digamos, porque no hay sanciones, no van a haber sanciones, qué sé yo. De manera que yo creo que ese es un punto que vale la pena apuntar. Los números que están, lo que los números están mostrando hoy día es una descripción muy sólida, muy consistente, de encuestadoras muy distintas, cada una con su metodología, paneles, qué sé yo, del comportamiento de lo que termina normalmente siendo el electorado real el día de las elecciones, en que vota 50, 54% de la gente. De acuerdo. Me permite agregar un cogollito. Dale, cuando uno descompone el apruebo y el rechazo, se da cuenta que en las últimas semanas el apruebo se ha mantenido inalterable entre los jóvenes, pero ha disminuido considerablemente en los adultos y en los adultos mayores. Y ha disminuido sensiblemente en los sectores medios y en los independientes, más en regiones que en Santiago. Es decir, son tendencias claras que, de acuerdo a las respuestas que se tengan a los temas que le tocan a la clase media, salud y previsión fundamental y educación fundamentalmente, es posible que esto se consolide o retroceda. Mi conclusión de la encuesta es que permanece abierto y constituye entonces una presión muy fuerte a la convención. No tan fuerte como la que hizo el expresidente Lagos, pero ya hablaremos de eso. No, precisamente, de eso quería hablar. Yo los quiero llevar a la segunda vuelta. La primera vuelta electoral presidencial la gana José Antonio Kast, queda genera gran entusiasmo, y por el contrario, gran desazón en el mundo de la izquierda con un Gabriel Boric, digamos, que no logra ganar la primera vuelta.
Pero esa primera semana de la segunda vuelta, para mi gusto, hubo un hito decisivo que fue el apoyo del presidente Lagos muy, muy tempranamente al comienzo de la campaña de segunda vuelta. Y a mí me queda una sensación de que eso fue casi como una señal de tribal, digamos, de que, ok, ahí ve un check que se podía votar para el mundo de la centroizquierda, estoy pensando en el mundo de la concertación, que estaba bien votar por Boric. Cuando hoy día el presidente Lagos plantea una observación bastante crítica, casi que le llama la atención a Boric con esa frase de decir, oiga, no cualquier cosa es mejor que la de 4 generales, digamos, porque esta tiene mi firma. ¿Cuánto, Pepe Auto, tú que conoces el mundo de la concertación muy bien, tú que conoces muy bien a Ricardo Lagos, qué tan relevante te parece esta especie de llamada de atención de Lagos? Es relevante. Yo creo que pone el máximo de presión sobre la convención, pero expresa un sentimiento generalizado. O sea, no es que él vaya por delante de sus electores, sino que más bien responde seguramente a infinidad de conversaciones y de preocupaciones que le han expresado sus amigos, sus cercanos, sus fans, sus admiradores, su calle, su propia calle. ¿Ah? Porque ese sentimiento de que la convención está en camino de descarrilamiento es un sentimiento de un sector que él representa de manera muy genuina, y le pone verso, digamos, ¿ah? Le pone verso claro. Ahora, ¿qué es lo que dice finalmente? Dice, ojo, yo también podría rechazar. ¿Ah? Esa es la señal finalmente que está recibiendo o que debiera recibir la convención. Ojo, nosotros también podríamos rechazar si ustedes continúan en la senda que han caminado hasta ahora y no rectifican en las cuestiones principales, particularmente las que quedan del sistema político. Eh, y de alguna manera, él puede ser un fiel de la balanza. Él puede ser un fiel de la balanza, porque como lo recordábamos hace algunas semanas, si la elección plebiscitaria se organiza en torno a la derecha y empresarios versus la izquierda y trabajadores, obviamente va a ganar la izquierda y trabajadores. Pero si esto es transversal, es decir, si hay una transversalidad, parafraseando, si hay un arcoíris del no, naturalmente va a ganar el no. Entonces la pregunta es si seguirán sumando razones para votar no, o más bien van a limar las aristas que tiene el texto y van a acumular más razones para votar apruebo. Y eso es lo que está por verse. Yo, si estuviera en el lugar de los convencionales, cualquiera fuera mi posición, sentiría toda la presión del mundo, porque yo me imagino que un convencional, por radical que sea, por obsesionado con su causa que esté, querrá tener éxito en esta tarea. Que no se quemó las pestañas durante 1 año y medio, luego la campaña, luego 1 año aquí en Santiago para volver a su región, sin haber quedado inscrito como coautor de un evento de relevancia histórica. Imagínate el fiasco. ¿Ah? ¿Cómo van a quedar inscritos esos convencionales? ¿Cómo quedarían inscritos en la historia los nombres de esos convencionales que perdieron la preciosa oportunidad de dibujar lo que todos creíamos una casa de todos? Querido Paya, Ricardo Lagos, ¿qué te parece su incursión? ¿Qué tan decisiva o no la estimas? Yo creo que casi todo lo que digamos al respecto corre el riesgo de subestimar el impacto que yo creo que tiene. Yo creo que el impacto es de magnitudes sísmicas, ¿no? Ya que uso la palabra sísmica, déjame intentar una metáfora sísmica. Yo creo que son pocas las voces, las opiniones,
de políticos chilenos que por razones distintas, simbólicas de su historia política, tienen un efecto equivalente a la placa en Nazca, digamos, que cuando se mueve todo el mundo se da cuenta, que cuando se acomoda modifica el cuadro. Y yo creo que el expresidente Lagos tiene esas características. Uno podría decir, mira, aquí lo que él ha hecho no es más que sacar la voz en buena hora para decir cosas que, por las razones que sean, no dicen en público personas que piensan como él, que están al interior de la convención y que en privado se quejan de que están acorralados, amenazados, funados, y como que denuncian todas estas cuestiones gravísimas que están pasando con bastante impotencia. Bueno, él las sale a decir. Y uno se podría quedar con la esperanza de que esto signifique un cambio de tono de esas personas al interior de la convención. Eso ya no sería poca cosa. No sé si da para hacerse ilusiones al respecto. Yo creo que la convención es el tren que es y ya partió. Pero yo creo que su impacto es de magnitudes sísmicas y es una como... Porque él lo que ha logrado con una simple entrevista, o el efecto que ha producido, más allá de la intención que haya tenido, es resignificar la palabra rechazo, desdramatizar la palabra rechazo. El rechazo ya no es el refugio de los que se anclan al pasado y quieren proteger privilegios, y todas esas cosas que se dijeron en su minuto y que explican el 80-20 aquel. Eso está completamente desdramatizado. Rechazo hoy día es una palabra que pronuncia a alguien que quiere cambios, que votó a prueba, pero no cualquier cosa. No así. Entonces hay una desdramatización, una resignificación que te cambia completamente el cuadro. Fíjate que incluso va tan allá, o sea, te desdramatiza la posibilidad de que ganen rechazo, además. Dice, no, para eso hay soluciones, lo veremos. Y eso que él insinúa, bueno, no es la sustancia, lo que dice, insinúa una solución en el Congreso, que probablemente sea la menos popular de las opciones. Hoy día yo a mucha gente le escucho abiertamente, no, hagamos otra convención, o sea, partamos de nuevo, digamos, y la gente votará, qué sé, bueno, pero incluso va más allá, porque voy a usar la misma palabra, no, resignifica, desmitifica cuál es el adversario acá. Y pone en el centro del debate algo que se dijo mucho en su minuto, pero era un argumento racional, que simplemente era como pellizcar vidrio de cara a la fuerza de la prueba, que es decir, oye, si no es la constitución de 4 señores con uniforme, es una constitución que ha funcionado como ha funcionado, que tiene todos los años que tiene, y que fue aprobada, ya no me acuerdo si prácticamente por unanimidad en el Congreso del año 2005, con un montón de reformas profundísimas. Y que lleva mi firma, dijo él, claro. Eso dice, fue bien, y además bien lleva mi firma. Y con algunas personas, yo estaba en el Congreso en esa época, y con algunas personas que también lo estuvieron, y con quien nos tocó ser parte de esta discusión, porque éramos miembros de la Comisión de Constitución, digamos. El 2005. En 2005. La pregunta que queda en el rincón es: ¿por qué a nadie se le ocurrió en serio hacer un plebiscito en esa época? Sí. O sea, verlo al revés. Era tan indiscutible que la Constitución era la que era, y que era legítima, y lo que no le gustaba a algunos se estaba cambiando, y en un ambiente de acuerdo, porque el dato que apunté hace un minuto, de que fue casi por unanimidad, no es por ser putilloso históricamente, no, porque políticamente es muy importante que las constituciones sean aprobadas con amplísimas mayorías, que sean claro, representantes de... y hoy día alguien que esté por el apruebo me tendrá que admitir que este es un tren que si llega a puerto va a llegar, ¿cuánto? 52, 48, 51, en fin. Entonces, incluso con esto termino, va tan allá el expresidente Lagos de atreverse a decir lo que solo alguien que viene de la izquierda, que se enfrentó a Pinochet, que levantó el dedo, que hizo todas esas cosas, puede decir, que en realidad claro, esa constitución no es su constitución. Claro, no, eso fue por muy eso te digo impresionante. que yo creo que el efecto es muy, muy, muy potente. Pepe. Diciendo en voz alta lo que muchos piensan en voz baja. En privado, exacto. Pero pensemos lo que habría ocurrido
si esta constitución hubiera sido plebiscitada, por supuesto, 80% de los chilenos a favor, el sistema político no habría tenido fórmula para salir de la crisis. Finalmente, convengamos que la decisión de un proceso constituyente es un sucedáneo de resolución de la crisis, porque no era la demanda por una nueva constitución lo que estaba en la calle. Sin embargo, la única respuesta política fue una nueva constitución como resumidero, como símbolo del conjunto de cuestiones. Si hubiera estado plebiscitada, naturalmente no habría sido una ficha que el sistema político hubiera podido usar, porque tendría una legitimidad muy distinta a la que tenía por no haber sido plebiscitado. Claro, tendría que haberse buscado otra salida a la famosa crisis de octubre, probablemente con cuestiones más de corte social, vaya a saber uno. Ahí tendría que haberse puesto bien creativo el gobierno, digamos, pasado y el sistema político. Oye, muy entretenido el podcast de hoy día con Ricardo Lagos como personaje central. Vamos a ver cómo esto va evolucionando, cómo va madurando. Y el próximo lunes, de todas maneras, nos vamos a encontrar aquí en el podcast electoral. Gracias, Pepe Out. Gracias, Darío Paya. Buena semana. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.